Muchas gracias por estar una vez más en la sintonía de Hora Noticias en este lunes 27 de mayo del 2019. Les habla Ezequiel Trumper para traerles un muy completo resumen informativo acerca de todo lo que está pasando, principalmente en Australia. Y por supuesto tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes. Como siempre les recordamos, estamos en el 87.8 FM, frecuencia modulada abierta, para toda la hermosa ciudad de Sydney. También pueden bajar nuestra app, que es gratuita, nuestra aplicación en cualquier teléfono celular de cualquier marca, diseño o sistema operativo, para que sí puedan escuchar Radio Australia en cualquier lugar del mundo en la palma de su mano. También nos pueden escuchar a través de Facebook, ya que el audio de este programa está disponible inmediatamente después que termina el mismo, en nuestra página de Facebook, que es Ezequiel Trumper o Trumper, que es así como se escribe fonéticamente, y encontrarán allí el audio de este segmento de Hora de Noticias, no solamente hoy, sino todos los días a partir de ahora, en realidad a partir de febrero, ya que estamos ofreciendo el servicio para todos ustedes a través de esa vía también. Ahora sí, nos metemos en la información nacional y les contamos que el primer ministro ha cambiado de alguna manera, por decirlo, parte de su gabinete, ha nombrado un nuevo gabinete para comenzar su nuevo periodo parlamentario. En realidad, para serles sinceros, es prácticamente idéntico que el gabinete que tenía hasta el momento de la elección. Hubo cambios, se los vamos a contar, pero en los puestos claves, si hubo algún cambio, es porque el ministro que estaba desempeñando el cargo no está más en el Parlamento, porque había decidido antes de la elección, y seguramente pensando que Morrison iba a perder, retirarse, seguramente para pasar más tiempo con su familia, como en el caso de Christopher Pyne, que me imagino se debe estar mordiendo el codo. Entonces, tenemos al mismo tesorero, Josh Frydenberg, el ministro de Finanzas, Matthias Cormann. También tenemos la misma ministra de Relaciones Exteriores, también que es Marisa Pyne. Tenemos prácticamente el mismo ministerio. Linda Reynolds fue promocionada como ministra de Defensa, reemplazando a quien acaba de mencionar, a Christopher Pyne. Stuart Robert ha sido promocionado al gabinete para monitorear el esquema de National Disability Insurance Scheme, que es el esquema de seguros de los discapacitados. Pero Bridget McKenzie es la primera ministra, mujer, que va a estar en el cargo de ministro de Agricultura, reemplazando a David Littleproud, que es del Partido Nacional y que ahora se va a enfocar en manejar la cartera de emergencia y desastres naturales. Le voy a ser sincero, no cambia esto prácticamente nada. Ken Wyatt va a ser la primera persona de origen aborigen que va a ocupar el cargo de ministro de Asuntos Aborígenes. Honestamente, amigos oyentes de Radio Austral, nada más. Lo que sí le podemos decir que es Melissa Price, que había tenido una performance muy, muy, muy mala como ministra de Medio Ambiente, no va a estar más en el gabinete. Así que vamos a ver que lo que va a ocurrir es que es simplemente lo mismo que venía pasando hasta ahora. El senador Fifield, le vamos a contar en un momento las razones, no va a estar más como ministro de Comunicaciones. Él tenía su responsabilidad la SBS, ABC y la NBN. Bueno, vamos a ver cómo sigue la historia. Así que, en ese sentido, para serle muy sincero, no hay un cambio importante. Lo que sí es que hay un gabinete con muchísimas mujeres. Es el récord de número de mujeres que va a haber en el ministerio de cualquier primer ministro. Y usted fíjese lo interesante, esto ocurre en un momento en que en el Partido Laborista, a pesar de haber puesto cuotas, haber hablado de acción informativa, haber hablado de miles de cosas hasta el hartazgo de la igualdad de género, de la fluidez de esto, de la fluidez del otro, ahora están renovando las autoridades máximas del Partido Laborista a nivel parlamentario y no hay ninguna mujer. Tania Plibersek ha dado un paso al costado como madre de la tremenda derrota electoral que sufrieron hace 8 días y ninguna otra persona se ha presentado al cargo. Había una que se iba a presentar, pero al final dio un paso al costado, obviamente no tenía los números.
Y van a elegir en forma sin oposición a Anthony Albanese, y el número 2 va a ser Richard Marles, que es de Queensland. Hablando de Queensland, les cuento que el primer ministro le dio Morris estamos hablando, le dio muchísimas carteras a parlamentarios que residen en ese estado, para de alguna manera dar las gracias a Queensland, porque realmente fue allí donde el primer ministro consolidó y ganó esta elección, ¿verdad? En ese sentido, les cuento que está confirmado que el primer ministro ha conseguido una mayoría propia, no de 76, sino de 78 asientos, lo que no deja de ser llamativo, y además, vuelvo a reiterar, no vamos a volver a contarles qué pasó en la elección, porque ya lo sabemos todos, pero es realmente impensable. El Partido Laborista va a terminar con 67 y 6 van a ser independientes, incluido uno del Partido Verde. Entonces, al final, la cuenta final es 78, el Partido Liberal con la Coalición Nacional, 67 el Partido Laborista, 11 escaños de diferencia, que es mucho, y 6 el partido o los partidos independientes, incluido el Partido Verde. Hacemos una pequeña pausa. Antes de eso, digo que para completar la información, que la miembro del Partido Laborista que decidió no presentarse al puesto de deputy justamente era una mujer que era Claire O'Neill, y dijo que no era su momento. Dijo, no era el momento adecuado. Eso significa, no tengo los números, porque si tenía los números, claramente podía ser. Los números significa que no tiene que tener los números en la bancada, a pesar de que la membresía tendría que votar, pero como no va a haber elecciones prácticamente, porque no va a haber un solo candidato, esto quiere decir que va a ser una coronación de Albanese junto con Richard Marles. Y al final de cuentas, pues sobre todo lo que hablaron de igualdad de género, esto que lo otro, terminaron con 2 hombres. Le cuento nada más, ¿no? Para que usted vea. Les soy sincero, desde mi punto de vista, yo creo que los puestos cualquier tipo de trabajo en el sector público o privado tienen que ser concedidos a quienes son más capaces, por una cuestión de mérito y no por una cuestión de género. Pero es mi opinión, usted puede tener otra. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora de Noticias. Más allá de los cambios del gabinete, como le acabamos de contar, le contamos también que el primer ministro Scott Morrison le va a recomendar, en realidad que es una formalidad, al gobernador general que nomine como el nuevo embajador australiano en los Estados Unidos al actual senador Arthur Sinodinos, y también al actual ministro de Comunicaciones Mitch Fifield, para que sea el embajador australiano frente a Naciones Unidas. El actual embajador de Australia frente a Washington, que es Joe Hockey, termina su periodo un poco más tarde de este mismo año, y Sinodinos no lo va a reemplazar hasta que su periodo termine. Por lo que entendemos, ambos hombres tenían un lugar en el nuevo ministerio que acaba de anunciar el primer ministro Scott Morrison, pero eligieron aceptar estos cargos diplomáticos. Se dice que hace más de una década John Howard, entonces primer ministro, le había ofrecido la embajada en Washington a Sinodinos, que era en ese momento su chief of staff, y él declinó porque tenía compromisos familiares y siguió en realidad después una carrera política. No está claro si ambos van a volver al Senado después de tomar los puestos de alto rango diplomático que se les acaba de ofrecer y que tengo entendido que han aceptado. La renuncia de Sinodinos va a crear una vacante casual en el Senado por el Partido Liberal, que podría ser llenada o ocupada, mejor dicho, por el senador Jim Mullen, que lo obligaron a estar en el 4º lugar de la lista por peleas internas dentro del partido y por lo que se había quedado afuera. Pero ahora le queda la puerta abierta para que pueda volver. Como tanto Sinodinos como Fifield eran senadores que no se presentaron a la reelección el pasado 18 de mayo porque tenían sus cargos confirmados por 6 años y no por 3, no pueden enfrentar la crítica de que no cumplieron con el mandato por el cual se había presentado como senadores en su momento. La gran perdedora de todo esto, por supuesto, es nuestra amiga, o quizá amiga suya, más que mía, la señora Julie Bishop,
que tenía intenciones de ser embajadora de los Estados Unidos para Australia, pero claro, una vez que pusieran o que el señor Bill Shorten asumiera como primer ministro. Y ella había apostado por eso y no le salió bien la cosa. Y como no le salió bien la cosa, se quedó afuera. Uno imagina la bronca que debe tener en este caso la señora Bishop, pero es lo menos que se merece en realidad, que tenga fastidio, porque ella hizo un acto, en mi opinión, de tremenda deslealtad con su propio partido político. Cambiando de tema, me sorprendió durante el último fin de semana unas imágenes espantosas. Lo vimos a Tony Abbott caminando como un ciudadano normal, pues que es lo que es hoy por hoy, ya ha dejado la política porque perdió la posibilidad de seguir siendo diputado al ser derrotado en la elección de Warringah por una supuesta independiente. Y estaba caminando las calles de Sydney cuando un grupo de desaforados que estaban protestando en relación a la aparente inacción, en la opinión de ellos, que el gobierno tiene en materia de cambio climático, y aparecieron allí y las imágenes son espantosas, lo empezaron a insultar. Las cosas que le dijeron no lo podemos seguir a replicar en esta emisora, que es una radio familiar, pero insultándolo de arriba abajo, a punto tal que gente después decía que lo que había hecho era una provocación porque tenía que haber ido con guardaespaldas. Nosotros en Australia, si de algo nos enorgullecemos como país, es que nuestros políticos, aún en ejercicio, pueden andar por la calle sin guardaespaldas y mucho menos después que ya no están en puestos públicos. ¿Cuántas veces el suscripto ha visto caminar por la calle absolutamente como camina usted o yo al ex primer ministro John Howard? Sin custodio, sin nada. Hemos visto llegar al primer ministro en ese momento o ex primer ministro en campaña, Kevin Rudd, en nuestros estudios, sin nadie, no había ni un secretario. Esta es una de las bellezas que tenemos en Australia y esperemos que no se termine por esta banda de supuestos gente que son de una supuesta izquierda. Para mí, como dijimos en la revista Austral junto con Omar González Cristóbal el pasado sábado, son matones ideológicos. Esto es matonismo ideológico. Si usted no piensa como yo, usted no tiene derecho a pensar nada y usted es una porquería, una basura y todo lo demás. Y decirle eso además a un ex primer ministro que ganó una elección para ser electo como tal, o sea que no lo puso a la bancada, y ganó una elección por una mayoría muy superior incluso a la que Scott Morrison logró hace 8 días, a mí me parece que es una falta de respeto y que espero que toda esa gente que está identificada en los videos sea llevada a la corte por haber amenazado e insultado a un primer ministro, lo que constituye un delito penal, les aclaro, no por un primer ministro sino a cualquiera. Eso constituye assault. Para que exista assault, se lo digo desde el punto de vista jurídico, en inglés, no hace falta que usted le peguen. Con que se le acerquen con la intención de pegarle y usted tenga el temor de que le puedan pegar, eso alcanza para que el delito de assault quede tipificado desde el punto de vista criminal. Yo creo que toda esa gente, por lo que vi, me pareció que cometieron ese delito. Y espero que la policía intervenga, los identifique y los lleve a la corte. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora Noticias. El tema de la elección, y cambiando completamente ya el tema de la elección y de la política, nos privó de hablar de temas sociales que nos parecen muy importantes para difundir en nuestra comunidad. Y uno de los temas por los cuales mucha gente me llama, y yo como abogado lo veo muy, muy habitualmente, es lo que se llama en inglés elder abuse o abuso de los mayores. El abuso de los mayores puede tener muchas formas. La más común es el abuso financiero o de favores. Es el más común. Otro abuso es el no recibir el cuidado adecuado. Les voy a decir cuáles son las diferentes categorías de abuso de gente mayor. Esto es muy común, especialmente porque la gente cada vez, felizmente, vive más años. Acumuló cosas durante su vida o tiene cosas a su disposición durante su vida, y otros quieren aprovecharse, más jóvenes, son como serpientes en el pasto, o sea, algunos no las ve, pero están ahí, se quieren aprovechar de la gente mayor para extraerle cosas
a cambio de pequeños favores. Esto es muy común en la tercera y cuarta edad. Hay varios tipos de abuso. Un abuso, por supuesto, es el abuso físico, que describe cualquier acto para causar daño o intimidación. Eso es obviamente un delito penal y entra dentro de otra categoría. Después está el abuso psicológico o el abuso emocional, que generalmente involucra cualquier acción o amenaza que puede causar temor de violencia. Temor, esto es muy importante, temor de dejarlo a uno aislado, de privarlo de cosas o de humillarlo o dejarlo sin poder. Por ejemplo, tratar al hombre o la mujer mayor o adulta como una nena, no dejándole que se ocupe de ciertas cosas o haciéndose los indispensables para que puedan hacer ciertas cosas porque las personas están debilitadas o enfermas. Entonces se aprovechan de eso para intercambiar algunos favores indispensables para estas personas por favores más grandes que esta persona les puede conceder. Esto es muy común y realmente afecta a mucha gente. También está la cuestión de hacer amenazas para que, por ejemplo, una persona no pueda ver a sus seres queridos. Viene el hijo sinvergüenza o la hija sinvergüenza y le dice a su madre o padre o tía o lo que fuese, le dice, si no me das lo que yo te pido o si no haces lo que yo quiero, no te voy a dejar ver a tus nietos, por ejemplo. Eso es muy común. No digo que pase en todas las familias, ni mucho menos, pero ocurre. Y eso es realmente muy, pero muy dañino, muy peligroso y usted no lo debe tolerar, debe buscar ayuda legal o social en este caso también. O, por ejemplo, los abusan, le dicen que están dementes, por ejemplo, cuando no lo están, no están cerca de la demencia, pero no han llegado. Otra manera de abuso de gente de la tercera edad es el abuso social, que están prácticamente aislados y no le dejan tener ningún otro contacto con un determinado grupo familiar. Por ejemplo, el hijo que tiene de rehén a la madre y no deja porque la madre vive con él y no deja, por ejemplo, tuvo un caso de poco de eso, y no dejaba, por ejemplo, que la madre se comunicara sin que él esté presente con sus otros hermanos o hermanas, ¿no? Esto es porque para extraer cosas de la madre, en este caso que tenía plata, él no tenía. Eso es muy, pero muy común. Y hay maneras de evitarlo y si usted tiene alguna duda al respecto, llame a un profesional porque si no lo hace, después va a ser demasiado tarde. No porque la persona va a fallecer necesariamente, sino porque los bienes van a desaparecer. Por supuesto está el uso inapropiado, lo que se llama el abuso financiero, el abuso o financial abuse. Está el uso inapropiado de los activos de la persona. O sea, una persona, por ejemplo, no puede tener solamente plata, puede tener otros activos que la otra persona quiere para usarlos para su propio beneficio. Eso es muy común, lamentablemente, y lo que no es solamente robarle las posesiones, sino controlarlo a la persona para que haga lo que esa persona quiere. Eso está catalogado, incluso hay un website, si ustedes quieren visitarlo, de Relationship Australia, que habla específicamente del abuso de la gente mayor. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno firma poderes y demás. La gran mayoría de los casos no hay gran problema, pero esto realmente existe. Así que aquí desde Radio Austral le estamos contando, si usted está en una de estas situaciones, puede pedir ayuda. Existen un montón de instituciones que se encargan de proteger sus intereses, tanto financieros como legales, como personales, y lo que tiene que hacer es buscar esos números. En mi página de Facebook voy a poner, en realidad ya lo pueden encontrar porque lo puse un ratito antes de hacer este programa, para encontrar una página de Relationship Australia con un número telefónico para llamar. Allí no van a encontrar gran solución, pero porque cuando lo llaman es un servicio gratuito, no le van a dar bolilla. Eso mejor hacerlo con gente privada, pero ahí van a encontrar toda la información de qué es lo que constituye un abuso de mayores. Es un tema realmente que preocupa mucho y realmente yo he visto casos realmente patéticos. Me acuerdo de una familia me vino a ver porque es la persona mayor que estaba sola y le dejó todo a una vecina de un hombre. Le dejó todo a una vecina
Y claro, la vecina era una rubia hermosa que trabajaba de trabajadora sexual. Y le dejó $450,000 en el testamento. Y ahí nos dimos cuenta que la trabajadora sexual, en este caso, que yo no tengo nada contra ellas, por supuesto, me parece gente tan respetable como cualquiera, pero en este caso lo había trabajado, entre comillas, a este individuo para que le deje favores en el caso de fallecimiento y para saber qué favores intercambiaron antes de que eso ocurriera. Eso también es parte del abuso. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hora de Noticias. Les recordamos que el próximo día jueves 6 de junio vamos a estar en las oficinas de Radio Austral evacuando todo tipo de consultas legales que la gente de la comunidad que vive en el oeste de la ciudad pueda tener para poder evacuarlas como hacemos muy de vez en cuando. La última vez que estuvimos en el oeste de la ciudad atendiendo las oficinas de Radio Austral fue el pasado 28 de febrero y ahora vamos a estar otra vez este día 6 de junio. Si usted quiere hacer o actualizar su testamento, si usted quiere hacer un Power of Attorney o un Enduring Power of Attorney, que todo el mundo que se acerca a una determinada debe hacer en caso de poder padecer algún tipo de disminución cognitiva o demencia, tiene que hacerlo, o usted tiene algún pariente que está en esas condiciones, debe hacerlo. Si quiere hacer un Enduring Guardianship, pero por favor, es el mejor momento para hacerlo porque el Enduring Guardianship sirve en el caso de que usted tenga que ser llevado a una nursing home o tenga que recibir algún tratamiento médico y usted no está en condiciones de poder decidir por sí mismo, o si quiere hacer un Power of Attorney para ser utilizado en Sudamérica o en España, se pueden hacer en Australia y yo lo hago habitualmente, igual que si usted estuviera en la Argentina o en Uruguay o en Madrid o en México o en Perú o en Chile, donde fuese, porque tienen la misma validez si se hacen acá que se hacen allá, que simplemente ponerse una estampilla, y como yo soy notario público lo puedo hacer, o cualquier tipo de consulta a nivel familiar o criminal o comercial o lo que fuese, con muchísimo gusto lo vamos a atender el día jueves 6 de junio en las oficinas de Radio Austral. Hagan turnos, pues ya incluso les ha empezado a llamar gente para hacer turnos y quizás si lo dejan para muy tarde no tenemos un número de turnos disponible y no vamos a poder acomodarlos. Para hacer turno, o para pedir un turno, mejor dicho, llamen al 0412-388-369. Ese es mi número de teléfono celular, es el mejor número para llamar, ahora lo voy a repetir, pero si usted no lo puede anotar, está en la página 2 del Semanario Extra Informativo, está en la página de internet de Radio Austral, radioaustral.com.au, está en mi propia página de internet, ezequieltrumper.com.au, o si no, llamen a la radio que se los van a dar. El número es el 0412-388-369, esto es para hacer un turno para el día jueves 6 de junio próximo. Los espero, muchas gracias. Ahora sí continuamos con las noticias. Y siguiendo con el tema, antes de pasar a las noticias deportivas, les digo que ya recibimos los mensajes de mucha gente y hemos tomado muchos turnos para el día 6 de junio, así que si usted quiere hacerlo, solamente le solicitaría que lo haga con la máxima brevedad. A veces hay cancelaciones y demás, lamentablemente a veces nuestra gente cancela a último momento, pero mejor asegurarse un lugar. Ahora sí, nos metemos en la parte deportiva, un final inesperado en la Copa del Rey, un partido jugado a estadio repleto en Sevilla entre el Valencia y el Barcelona. El Barcelona, como siempre, amplio favorito, ganó la Liga Española al galope, le sacó una luz de ventaja al Atlético de Madrid y mucho más al Real Madrid, que tuvo una de las peores temporadas que se recuerda en la historia. Perdió 19 partidos esta temporada, contando no solamente la Liga, sino Champions y otras competencias, lo que es muy inusual para un equipo como el Real Madrid. Pero esta era la gran final entre el Barcelona y el Sevilla, y el Valencia en Sevilla, donde se disputó el partido. Y antes del partido Messi había dicho que estaba muy desazonado por él calificó humillante victoria derrota frente a Liverpool por la Champions League, y dijo, bueno, nosotros perdimos un mundial alguna vez en una final, pero esto dolió tanto como aquello, porque veníamos con una ventaja de 3-0 y estaba muy pero muy decepcionado Messi. Uno pensaba que se iba a motivar para ganar
al Valencia, estaba motivado, no jugó mal, pero el Valencia jugó mejor. Y el Valencia le ganó 2-1 al Barcelona. Empezó y le ganó bien, empezó ganando a los 21 minutos le rompió el arco Kevin Carneiro a Ter Stegen. Y apenas 12 minutos después, Rodrigo, con un cabezazo, después de un precioso desborde, puso el 2-0. Y recién cuando faltaban 17 minutos, pudo descontar el Barcelona con un gol muy fácil de Messi. Me parecía que estaba en offside, soy sincero. Después de un cabezazo en un córner, simplemente la empujó. Tuvo después un remate en el palo, pero no alcanzó, y el Valencia se alzó con la Copa del Rey, que es obviamente muy importante para ellos. Un equipo que venía muy mal últimamente, especialmente no esta temporada, sino temporadas pasadas. Así que el Barcelona quedó relegado y ganó solamente este año la Copa de la Liga, o sea, la Liga Española. Cambiando de tema, siempre en el deporte, pero con un tono un poco más adusto, un poco más serio, le vamos a hacer una confesión. El sábado a la noche hubo un partido entre el equipo argentino, los Jaguares, que es prácticamente la base del equipo argentino de rugby que se llama los Pumas, contra el equipo de los Waratahs. El equipo de los Waratahs tenía como estrella principal hasta hace muy poquito tiempo al jugador Israel Folau, que, como ustedes saben, fue despedido por la Federación de Rugby de Australia, que se llama Rugby Australia, por no haber hecho nada, por haber publicado algo en las redes sociales replicando algo que decía la Biblia, por el cual motivó su despido. Lo comentamos largamente, no vamos a entrar otra vez en ese tema porque la gente ya conoce perfectamente lo que pasó. Pero fue exprofeso que esta radio, y creo que hablo en nombre de toda la radio, que decidimos darle la espalda a ese encuentro, porque no vamos de ninguna manera a promocionar ni a cubrir de ninguna manera una asociación de rugby como la australiana, que comete un acto de discriminación contra una persona que en este caso ejerce su derecho de libre expresión y libertad religiosa y es penalizado con la pena más severa que un empleador puede poner sobre un empleado, que es su despido inmediato sin indemnización de ninguna naturaleza. Entonces no nos parecía que era correcto, que después de todo lo que habíamos dicho en el tema Folau, que aquí Radio Austral hubiera de ninguna manera prestado atención a lo que fue un partido que finalmente ganaron los Jaguares y cómodamente en un estadio de Parramatta, donde jugaron el estadio nuevo que tiene en Parramatta, que es muy lindo, que no tiene nada que ver con Rugby Australia, y estaba prácticamente vacío. El estadio tiene una capacidad para 30 y pico mil personas, debía haber 6.000, 5.000, no me fijé, pero si me dicen que había más, es mentira. De eso debía haber unos 2.000 argentinos más o menos, así a grosso modo, pero no nos parece que era correcto cubrir eso. Por otro lado, mi decepción de que la prensa argentina que vino a cubrir ese partido y que después publicó sus informes en los medios de ese país, ni siquiera cubrió. Son tan pésimos los periodistas de rugby de Argentina que ni siquiera cubrieron las razones por las cuales el mejor jugador que ha tenido Australia en la historia del Super Rugby, como Israel Folau, no jugaba para su equipo. Dijeron que no jugaba, pero no se explayaron en nada de por qué pasó, cuando estos periodistas tan malos, tan rudimentarios que me mandaron acá, hasta no cubrieron de que el tema de la exclusión de Folau hasta fue objeto de comentario y debate en los intercambios de debate por el puesto de primer ministro entre el primer ministro Shorten y en ese momento el líder de oposición y Morrison, el candidato Bill Shorten. Así que espero que estén con nosotros en la posición que hemos tomado. No vamos a cubrir el rugby australiano hasta que una corte se expida, por lo menos, porque nos parece que lo que ocurrió merece la reprobación más amplia de la sociedad decente de este país. La Asociación de Rugby de Australia son fascistas, en mi opinión, es una opinión personal,
que han aplicado métodos fascistas para excluir al jugador que no había hecho absolutamente nada. Por lo tanto, lo mejor que le podemos desear al rugby, en este caso, es que pierda todos los partidos, de aquí hasta que una corte se expida, para que despidan al directorio de la Rugby Australia, a su Chief Executive, que tomaron esta decisión insensata contra un jugador. Felicitaciones a los Jaguares, que no tienen nada que ver con nada de lo que pasó en Australia, por el triunfo. Están haciendo una buena temporada en un deporte en Australia que, como el rugby, que cada vez tiene menos importancia a cualquier nivel. Es más, hubo mucha más cobertura antes del partido que se jugaba en Australia, en los diarios de Argentina, que en los medios australianos. Y ahora sí, nos vamos despidiendo. Les habló Ezequiel Trumper y les recomendamos que estén una vez más mañana en Hora Noticias, en este mismo lugar. Les recordamos que pueden escuchar nuestro programa o el audio de nuestro programa en nuestra página de Facebook, que se llama Ezequiel Trumper o Trumper, como se escribe fonéticamente en castellano. También está en el sitio de internet de Radio Austral, de Facebook de Radio Austral. Será hasta mañana.